Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, sea con ustedes en todo momento. Gracias damos a Dios por este maravilloso día en el cual podemos abrir nuevamente su palabra, ¿cierto? Y poder comprender la grandeza de Dios por sobre todas las cosas. Saludando, ¿cierto?, a todos los papás presentes, a aquellos que están escuchando. Dios sea con ustedes, Dios les bendiga, les guarde, sea siempre glorificándose Dios en sus vidas y que Dios les ayude también a ser papás. Es algo no sencillo, no me estoy quejando para nada, no, pero yo sé que es algo no muy sencillo. Doy gracias a Dios por mi papá, ¿cierto? Por el papá que Dios me dio. Que también me inculcó y me presentó el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, él no está presente ya, él está con el Señor, eh, pero doy gracias a Dios por él, porque gracias a todo lo que él, bueno, junto a mi mamá nos inculcaron, hoy puedo decir que soy un cristiano porque se me presentó el Evangelio. Así que doy gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, me ha dado, y que Dios nos dé la fuerza. Hoy vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical y lo vamos a hacer, ¿cierto?, en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 31, y voy a estar rápidamente agregándola a la pantalla. Gálatas 4 del 21 al 31, y el texto está en Romanos 9 versos 7 al 8. Pero no vamos a leer sin antes pedir a Dios su misericordia, su bendición. Padre eterno, le damos gracias por glorificarse en nuestras vidas. Gracias por su palabra, gracias por este día maravilloso que nos ha concedido, Señor. Permítanos poder honrar su nombre en todo momento, Señor. Ábranos su palabra, intrúyanos en ella, que su Espíritu Santo nos convenza de lo que usted ha puesto en su palabra, de su verdad. Glorifíquese en nuestras vidas, Señor. Le pedimos misericordia en todo momento, que nuestros oídos estén prestos y que mi boca sea un instrumento en sus manos, Señor, para poder pregonar este mensaje de salvación a toda criatura, donde llegue, a todo oído que llegue, Señor, sea convencido por usted, por su Espíritu, de que necesitamos a Cristo. Le necesitamos siempre, Señor. Gracias por sus bondades. Le ruego su bendición en este momento sobre todos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios, ¿cierto?, por este día que nos ha concedido. Vamos a iniciar entonces con la lectura. ¿Por qué estoy iniciando tan rápido? Porque hay harto que ver, o sea, la lección no es tan larga. Su enseñanza en sí es corta, pero que quiero que veamos algunos puntos importantes antes de comenzar, ¿ya? La lectura está en Gálatas capítulo 4 del 21 al 31. Dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Y vamos a Romanos 9, 7 al 8. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Hasta ahí es la lectura. Como les decía al principio, hoy quiero que veamos algunos puntos importantes porque este pasaje en sí creo que ha llevado a muchos a confusión, a error, y más allá de eso, decir de que Pablo en este punto se equivocó. Entonces, para que no caigamos en lo mismo, vamos a ver algunas doctrinas que son esenciales en la cristiandad. Son bíblicas, ¿ya? Y nosotros tenemos que asumirlas. Bajo esas doctrinas nosotros debemos aprender también a enfocarnos y a dejar que la palabra de Dios nos enseñe, ¿ya? Porque si nosotros decimos que hay errores en la Biblia, en la palabra de Dios, lleva a otros errores peores, a otras cosas peores. Vamos a comenzar la clase de escuela dominical. La introducción, hemos visto, ¿cierto?, que el apóstol se ha entregado por completo para enfatizar y dejar sin argumentos a aquellos que con ideas erróneas perturban el Evangelio de Jesucristo, enseñando que es necesario creer en Jesús, pero no es suficiente, ya que para obtener salvación plena es necesario cumplir con los rituales que Dios había entregado a Israel, idea que es duramente atacada por Pablo, ya que es netamente fruto de las interpretaciones judías cuyo espíritu estaba fuera de toda realidad. Los judíos lamentablemente se desorientaron y no tenían la misma luz que nosotros tenemos. Y hasta el día de hoy no, bueno, aparte de aquellos que son cristianos, estoy hablando, aún no aceptan el Nuevo Testamento como la luz de interpretación para también el Antiguo Testamento. Entonces, eso ha llevado a muchos errores al día de hoy. Y esto es lo que hemos visto. La salvación es por fe y solo por fe. No hay que añadirle nada a la salvación, ni antes ni después. ¿Ya? Nosotros somos libres en Jesucristo. Y esa libertad, bueno, la vamos a ver la próxima clase en el capítulo 5, porque ya entramos al capítulo 5, donde Dios ya comienza a dar directrices de cómo es la santidad que en el hombre, cómo se refleja y cómo se forma esa santidad en el hombre. Y muestra también cuál es esa libertad en la cual nosotros tenemos que vivir. Entonces, la próxima semana vamos a ver eso. Ya entramos a lo que es aplicación de todo lo que hemos visto. Hoy terminamos viendo el último concepto de doctrina que Pablo presenta, ¿ya?, para enfatizar de que Jesús es el único Salvador y que no necesitamos nada más. Vamos a ver lo que es la inerrancia de las Escrituras. Una de las doctrinas básicas y esenciales del cristianismo, ¿ya?, es
esta doctrina y la doctrina de la inerrancia de las escrituras. ¿Por qué? Inerrancia quiere decir que la escritura no tiene errores, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos temas. Una de nuestras doctrinas esenciales es la inerrancia de la escritura, que significa simplemente que la palabra de Dios no posee errores en sus manuscritos originales. Ojo con eso, originales. No así las traducciones. Esta doctrina debe ser defendida y proclamada, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos decir que somos cristianos, estamos en la iglesia y que estamos apoyados en la palabra de Dios si creemos de que la palabra de Dios tiene errores en las enseñanzas, ¿ya? La palabra de Dios no tiene errores en la enseñanza. Sí, lo que tiene errores las traducciones. Por ejemplo, en algunos momentos les faltaron algunas palabras porque esas no fueron inspiradas, sino que están por hombres. Dios ha puesto a hombres para pasar de los escritos originales a las traducciones, y el traducir un escrito a otro tampoco es fácil. Entonces, si posee algún error, le falta una palabra o una palabra mal puesta, entonces nosotros tenemos que tener plenitud en esto, de que la palabra de Dios no posee errores en sus escritos originales, pero que las traducciones tienen pocos errores también. No es que tengan una enormidad de errores, está todo errado. No. Tienen algunas cosas pequeñitas que a lo mejor desvían, una palabra puede desviar el sentido del mensaje. Y a veces se tradujo mal. Entonces ese es el punto. Muchos cristianos hoy se encuentran con pasajes complicados o que van en contra de su idea preconcebida, ¿ya? Esta idea preconcebida es la enseñanza que a nosotros nos han dado. A veces nosotros tenemos una idea de lo que Dios dice, pero cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de que la palabra de Dios dice algo contrario, decimos, no, pero eso está malo, pues no es así no fue como se me enseñó. Entonces es una idea preconcebida, ¿ya? Acusan que tal escritor se equivocó, se desvió, ¿ya? A mí pasó también una vez que estaba haciendo una clase a los jóvenes. Un hermano, estábamos hablando de del juzgar, de qué era juzgar y cómo se debe aplicar la disciplina en la iglesia, ¿ya? Y un hermano, en un concepto, hablamos de Pablo, de algo que él había hecho, y dijo, no, es que Pablo se equivocó. Y entonces, al decir que se equivocó, y esto vamos a ver en este punto lo que pasa con eso. Existe un gran problema al decir que algún escritor se equivocó en ciertos pasajes, dado que esto provocaría que cualquier hombre, y ojo con esto, que cualquier hombre podría anunciar un error de algún escritor, anulando así su enseñanza. Entonces, si nosotros nos pasamos a la palabra de Dios nos mueve. La palabra de Dios refleja nuestra maldad o nuestro error, ¿ya? Y nosotros podríamos acusar, no, es que esa enseñanza no creo, no, esa es falsa, no creo que eso. Entonces, el no creer en la inerrancia de la escritura puede llevar a cualquier persona a no creer en la palabra de Dios. Entonces, la verdad no es relativa, ¿ya? Como se enseña hoy en día, la verdad cualquiera la puede tener, todos viven en su propia verdad. No es así. Eso es falso, eso es lo que el hombre quiere creer. La verdad no es relativa, existe una sola verdad en todo. Y para un cristiano la palabra de Dios es la verdad. No porque la iglesia solamente lo diga, sino que la Biblia, la misma palabra de Dios, enseña que es la verdad. Jesús habló de la palabra que era la verdad y así. Y vamos a ver algunos puntos, no me voy a alargar mucho en esta doctrina, porque podríamos hablar mucho de ella. Pero vamos a ver algunos pasajes para que tengamos la claridad de que
de que la palabra de Dios es la verdad. Mire, por ejemplo, en Salmo 119, verso 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. En Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, este es Jesús, tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 2:15, este es Pablo que le habla a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Palabra de verdad. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, a eso se refiere interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir, este pasaje quiere decir que hay una sola verdad, el sentido que Dios le puso a su palabra. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, le pedimos a Dios que Él nos muestre su verdad, porque queremos entender lo que Él nos quiso decir, no lo que nosotros podamos entender. Nosotros podemos sacarle una cantidad de conclusiones, pero podemos estar muy equivocados. Nosotros necesitamos que Dios, que sea Dios mismo, por su palabra, que nos revele su verdad. Y con esto entramos a otra enseñanza que es el modo de interpretación bíblica. Ahora, hay varios modos de interpretación bíblica, pero este es el que, al menos yo sé que muchos toman esta enseñanza, este modo de interpretación bíblica porque es fiel a la misma palabra, no la destruye, no la desvía, es sana, ¿ya? Y este modo de interpretación nos permite extraer el verdadero sentido y la verdadera lección de este pasaje. Un pasaje no tiene 2, 3, 4, 5 enseñanzas, es una sola enseñanza lo que trae un pasaje. Lo que pasa es que hay malas interpretaciones de un pasaje. Entonces, cuando no se hace con un correcto método de interpretación bíblica, normalmente se forzan los pasajes a decir lo que no dice. Que esto ocurre. A veces en la iglesia se lee un verso y con ese verso tratan de enfatizar algo que ese pasaje nunca lo ha estado diciendo. Y aquí vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a entender y comprender qué es lo que ese pasaje nos está enseñando. El método correcto de interpretación bíblica es el método literal, gramático, histórico, contextual. Así tal cual. Literal, gramático, histórico, contextual. O sea, normalmente le dicen método literal. Pero el método literal contiene todas estas cosas. Y vamos a ver rápidamente sus puntos. Literal. El análisis literal del pasaje mientras la palabra lo permita. Hay pasajes, por ejemplo, cuando le dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, usted no lo va a tomar de manera literal, es una manera figurada, ¿ya? Mientras el pasaje permita entender de manera literal, hay que hacerlo, ¿ya? Pero hay puntos que son, como el pasaje que vamos a ver hoy, que es una figura, ¿ya? Entonces no se va a estar cortando la mano, usted no se va a estar sacando el ojo. No, no quiere decir eso. Es una figura, una representación para nuestra comprensión. ¿Ya? Literal es eso. Gramático.
y esto es importante porque también lleva muchos errores, es importante conocer cómo se utilizan las palabras, sus significados y de qué se componen las oraciones. Entonces, artículos, sustantivos, los verbos, adjetivos, preposiciones, etc. Entonces, por ejemplo, cuando hay preposiciones en la palabra de Dios, siempre hay puestas muchas preposiciones: ante, bajo, cabe, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, inciso, sobre, tras. Creo que me faltaron. Todas esas preposiciones, si usted le cambia una preposición por otra, usted cambia completamente el sentido de la oración. Completamente el sentido de la oración. Por ejemplo, hay muchos errores gramaticales y muchas enseñanzas que vienen de errores gramaticales y por el error de no saber usar de buen modo el diccionario. Por ejemplo, dentro de la iglesia, hace tiempo anda dando vuelta eso de que en la iglesia no se debe decir, por ejemplo, la palabra corito, ¿ya? Eso anda dando vuelta hace mucho tiempo. No, es que no hay que decir corito porque eso significa desnudo. Mire, vamos a entender este punto. Cuando nosotros vamos al diccionario, tenemos que entender, el diccionario nos entrega el significado, sí, pero también no solamente nos muestra el significado, sino que qué tipo de palabra es, si es un sustantivo, si es un artículo, si es un adjetivo. Entonces, cuando usted busca la palabra corito, que aparece en el diccionario, entonces usted se va a dar cuenta que abajo dice un adjetivo, entonces es una calificación de algo, ¿ya? Usted califica algo con esa palabra. La persona va desnuda, la persona va corito, eso significa, ¿ya? Pero cuando nosotros, los cristianos, estamos en el servicio y un hermano dice, vamos a cantar un corito, ahí no se está refiriendo, no está utilizando la palabra desnudo, porque no está utilizando un adjetivo, está utilizando un sustantivo, está hablando de un coro con un diminutivo que lo hace a referencia de que sea más pequeño. Entonces un coro, corito, casa, casita, silla, sillita, mesa, mesita, y así es un diminutivo de algo. Entonces, pero es un sustantivo, lo que nosotros usamos es un sustantivo. Entonces, hermanos, y con todo el amor del mundo se lo voy a decir, es bueno que nosotros aprendamos gramática, aprendamos a leer y a utilizar nuestro diccionario, porque nos lleva a conclusiones erradas. ¿Por qué? Por desconocimiento. A ver, esta escuela dominical la siguen, yo sé que hay varios hermanos que la siguen y que son profesores, y si yo estoy equivocado en lo que es la gramática, en esto que estoy diciendo, que lo digan y que le pongan ahí un mensaje: sabe que hermano, sí está equivocado, porque realmente nosotros utilizamos un adjetivo o un sustantivo, no sé, porque yo también puedo estar errado, pero lo que yo sé es que no estoy errado en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros en la iglesia hablamos del sustantivo, ¿ya? El sustantivo de coro, y lo hacemos diminuto. Entonces, hay muchas palabras, cuando nosotros vamos a la Biblia también pasa lo mismo. Si no entendemos bien una palabra, qué significa, podemos ir a muchos errores de interpretación. Podemos desviarnos, a veces no tomamos en cuenta los verbos, no tomamos en cuenta los adjetivos, no tomamos en cuenta, porque los verbos, hay muchos tipos de verbos. Por ejemplo, las preposiciones que yo decía, si nosotros cambiamos una preposición por otra, nos cambia completamente el sentido. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, deje acordarme bien para no mentirle, dice, ¿cómo creerán a quien no han oído? Así lo traduce la Biblia de la Reina Valera.
¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Ya? Es muy distinto decir, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? A decir, ¿cómo creerán a aquel a quien no han oído? Porque cuando nosotros estamos hablando, decimos de quién, ¿ya? ¿Ya? Usamos el de, estamos como tercera persona hablando de alguien, ¿ya? Pero el pasaje dice, ¿cómo creerán a aquel a quien no han oído? Entonces, está hablando de una persona en primera persona. Entonces, es distinto. ¿Por qué? Porque el pasaje lo que está enseñando es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, que hablamos de él, están directamente escuchando a Cristo por nuestras palabras. Entonces, están escuchando a Cristo. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Ve que cambia el sentido de una palabra a otra? Entonces, la gramática es importante. Histórico, para no quedarnos atrapados ahí, es el contexto histórico del pasaje. Cuándo sucedió, qué acontecimientos habían, en qué fechas ocurrieron, y todas estas cosas son importantes porque nos ayudan a entender el contexto histórico. Y contextual significa que el pasaje, como lo que le decía al principio, a veces hay hermanos que leen el puro verso y le sacan una interpretación que el verso nunca fue escrito para decir eso. ¿Por qué? Porque nunca leyeron el contexto del mismo pasaje, ¿ya? El contexto inmediato. Usted debe aprender a leer el capítulo. Usted debe de aprender a también leer el capítulo o los capítulos anteriores y los capítulos posteriores. ¿Para qué? Para entender bajo qué contexto el apóstol o nuestros hermanos que fueron inspirados por Dios para escribirnos estas palabras, bajo qué contexto están hablando y utilizaron ese verso. ¿Ya? Escribieron ese verso bajo qué contexto. Entonces eso nos va a llevar a una interpretación sana, a no forzar el pasaje. Si usted se ha dado cuenta, y espero que, creo que es así, y espero que sea así, que usted yo lo haya entendido así, nosotros cada vez que hemos hecho estas clases, yo le he ido mostrando los textos en la pantalla para que usted se vaya dando cuenta del contexto en el cual estamos hablando y no forzar el mensaje. Por ejemplo, hay muchas cosas que surgen con respecto a esto. Por ejemplo, hay tanta cosa que se cree acerca del Apocalipsis. Muchas personas rayan con el Apocalipsis y tienen tantas ideas que no sé de dónde las sacan, hermano. No sé de dónde las sacan. Una imaginación tremenda que el pasaje nunca lo enseña. Entonces, nosotros cuando vamos al Apocalipsis o cuando vamos a pasajes que son complicados, que son figuras o figurativos, como el Apocalipsis, ¿ya? Tenemos que aprender a no sacar una interpretación inmediata del pasaje, sino que aprender de que la misma Biblia revela lo que el pasaje está diciendo, y a veces lo podemos encontrar en otros libros. Entonces, nosotros podemos tener interpretaciones del futuro, ¿ya? Y el Apocalipsis habla de cosas futuras, pero nosotros tenemos que entenderlo bajo la luz de los pasajes que no son complicados, que son sencillos de entender. Entonces, bajo esas enseñanzas, nosotros tenemos que comenzar a interpretar las otras, porque si no, dañamos cualquier otro pasaje. Eso es lo que pasó, porque a mí se me enseñó una idea, por ejemplo, de la que era la enseñanza del Apocalipsis, pero yo tenía muchas dudas. ¿Por qué? Porque en mi juventud yo ya comprendía que habían cosas que no cuadraban entre una y otra, en lo que se decía acá y entre lo que se decía en otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrían estas cosas? ¿Por qué? Porque se forman unas ideas, pero increíbles, hermano, increíbles, y cosas que están para una película, se las diré.
el Apocalipsis ha sido usado mucho, ¿ya?, para interpretaciones erróneas y para darle figuras actuales a tal, y las bestias ya tienen nombre, el 666 es un dispositivo que van a colocar en la frente, y así tantas cosas, hermano. Tengamos cuidado, ya, porque las interpretaciones rápidas del pasaje, sin la comprensión de los pasajes anteriores que hablan acerca de estas cosas, nos van a llevar a errores, hermano. Muchos errores. ¿Qué es una alegoría? Hoy vamos a saber una alegoría. La alegoría es un concepto filosófico, artístico y literario, ¿ya? Literario, que consiste en la representación de un significado simbólico. La palabra alegoría es de origen latín, alegoría, que se traduce en hablar de manera figurada. Entonces nosotros usamos otra cosa para representar algo, para presentar la misma idea para nuestra comprensión. Con esto Pablo no está negando la verdad histórica de este pasaje. Lo que está haciendo es tomar esta historia de manera figurada para mostrar la diferencia entre la ley y la promesa. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermano. Hay un tipo un método de interpretación que es el tipo alegórico, que a todo le dan un significado. Las 5 piedras que tomó David no son 5 piedras. Cada piedra tiene su significado. Pero yo no sé dónde, en qué pasaje, cómo sacaron eso. No sé. En realidad nunca he entendido ni comprendido eso. Para mí, nosotros debemos de, cuando la Biblia muestra una alegoría, inmediatamente muestra y presenta cuál es su enseñanza. El Señor también habló mucho de manera figurada, ¿ya? Y presenta también el por qué lo hacía, ¿ya? Pero también normalmente daba la enseñanza, qué significaba. Entonces, ahí no está forzando ningún pasaje. Nosotros a veces tomamos pasajes que son literales y los queremos hacer alegóricos, y no es bueno, hermano, porque salen una cantidad de ideas y cosas, pero tremendas, y que nos alejan de la enseñanza que Dios nos quiere entregar por ese pasaje. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, y podamos seguir con esto. Entonces, ahora sí entramos a Gálatas 4:21, mostrando todas estas enseñanzas. Vamos a entrar en este pasaje, que no es complicado, porque el mismo apóstol lo enseña. Miren, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces, le dice a aquellos que confían en la carne, porque ¿cuál es la jactancia de ellos? ¿Cuál es la jactancia de los judíos o de aquellos que quieren estar en la ley? Los judíos, ¿qué decían? Que ellos eran hijos de Abraham. Esa era su jactancia. Esta alegoría les mostrará su infundada confianza. Han leído la ley, pero pasaron por alto un pequeño gran detalle. Dice: Gálatas 4, del 22 a 23. Aquí hace una representación entre los hijos de Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, ¿cierto? Ismael e Isaac. Uno hijo de la esclava, otro hijo de la libre. Su madre, Agar, ¿cierto?, que era la esclava, y su madre, Sara, de Isaac, ¿cierto? Ismael fue engendrado bajo el esfuerzo humano, y el otro fue hijo de la promesa. Fue un milagro de Dios. Dios lo llamó. Dios dijo que le daría un hijo a través de Sara. Entonces, la duda que ellos tuvieron a veces por el tiempo que pasaba, esa duda los llevó a decirle a Sara, decirle a su marido, que se acercara a Agar, que era su
su esclava o concubina, ¿cierto? Para que tuviera un hijo, para que se cumpliera lo que Dios está. Entonces ellos forzaron de manera humana la promesa de Dios, pero esa no era su promesa. Su promesa era que Sara tendría un hijo. Entonces, hasta aquí vamos bien. La ley. Entonces, después dice el pasaje de que esas dos mujeres, Agar, ¿cierto?, la esclava, y Sara, la libre, ¿cierto?, representan Agar la ley, ambos pactos, la ley, y Sara la promesa. Ahora, cada mujer también esto representa, y cada cosa también representa. La ley representa el monte Sinaí en Arabia, donde Dios les entregó la ley. ¿Y cómo lo hizo? De una manera estruendosa, de una manera en la cual todos los israelitas que estaban presentes en ese lugar tenían miedo, con trueno, con ruido, con temblor, y tenían tanto miedo de acercarse que por la manera en que Dios estaba entregando su ley, que ellos no querían ni siquiera acercarse ahí. Le dijeron que Moisés y él fuera el intermediario. Entonces, el monte Sinaí en Arabia, hijos de esclavitud, forma hijos de esclavitud, que son la Jerusalén actual, que también es otro monte. Donde está Jerusalén está en un alto. Jerusalén actual, esclavos también de la ley. ¿Ya? Dios le entregó la ley en el monte Sinaí y desde ahí muchos comenzaron a vivir en esclavitud, aun siendo que vivían en otros lugares. ¿Por qué? Porque la ley estaba en Jerusalén también, pues ahí estaban todos los judíos. Jerusalén pensaban que era una parte donde Dios se presentaba, pero llegó el momento en que Dios se alejó del templo, se fue del templo, ¿ya? Y cambiaría todo el sentido de la historia. Entonces, muchos hombres comenzaron a vivir como esclavos de la ley, queriendo salvarse. Ese es el punto. Más el otro punto, que es la promesa, que es la Jerusalén de arriba. ¿Se acuerdan que los pasajes decían que Abraham y todos los patriarcas miraban, ¿cierto?, en aquella ciudad que era forjada por Dios mismo? Esa es la Jerusalén de arriba, que forja hijos libres, ¿ya?, por Cristo. Es la Jerusalén celestial. No somos esclavos de la ley. ¿Por qué no somos esclavos de la ley? Porque ya lo hemos dicho, porque el Señor pagó nuestros pecados, pagó nuestra deuda, toda nuestra deuda, toda. Entonces, no somos esclavos de la ley, ya no vivimos la ley para salvarnos, no es por salvación. Y esto lo vamos a ver, el por qué nuestra verdadera santidad la vamos a comenzar a ver desde el capítulo 5 en adelante. ¿Ya? No me voy a extender mucho en esto, porque ya se me está pasando el tiempo además. Gálatas 4, 27. En este pasaje, ¿qué es lo que presenta? Presenta el pasaje de Isaías 54, ¿cierto?, donde habla, dice, regocíjate, oh estéril, que no das a luz. Entonces aquí podemos ver que Sara era estéril y avanzada de edad, no podía dar a luz. Y prorrumpe en júbilo y clama. Entonces esto quiere decir, grita de alegría, alégrate, mujer. ¿Ya? Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Entonces, si nosotros vemos, tan pronto ascendió Cristo y vino el Espíritu Santo, son muchos los transformados por mano de Dios. Entonces, si bien es cierto, Sara tuvo un solo hijo, Isaac, que nació de él, pero la promesa, ella sería madre de multitudes. Entonces, bajo ese hijo nacieron muchos y muchos y muchos más, ¿cierto? Pero por la promesa, aquellos que son transformados por el Señor, aquellos que donde el Señor ha hecho una obra, ¿cierto?,
una obra tremenda en las vidas de ellos. Y esto ya lo hemos visto muchas veces. Esos son los hijos de la promesa. Son los hijos que nosotros que somos cristianos hoy, somos hijos de Dios, ¿cierto? Somos hijos de la promesa, somos hijos de Sara también, ¿ya? Porque también ella sería madre de multitudes. Por eso le cambió el nombre de Sarai a Sara. Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Está haciendo una alegoría de un pasaje histórico que sigue siendo histórico, pero está tomándolo como referencia para enseñar esto, que el vivir podemos vivir bajo la ley y bajo la esclavitud, y también podemos vivir bajo la libertad que Cristo nos ha dado. Hay dos cosas, y son dos cosas muy distintas, y los vamos a ver. Dice, verso 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. El apóstol Pablo viene mostrando la misma idea en esta carta, que somos hijos de Abraham, herederos de la promesa, como Isaac. ¿Ya? Ismael, aunque fue hijo de Abraham, su nacimiento no fue según la promesa, más bien porque Sara insistió a Abraham en que tomara a Agar como mujer, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó en la historia. Sara, en un momento de duda, ¿cierto? Porque ella era estéril, e intentaban, y no podían dar a luz porque no era el tiempo todavía. No era el tiempo. Después el pasaje, cuando ya nace, a su tiempo, en el tiempo que Dios le indicó, nació su hijo. Pero no era el tiempo todavía. Entonces ellos se apresuraron y forzaron el nacimiento de un hijo, ¿ya? A través no de la fuente de Sara, sino que de la fuente de Agar, de la esclava. Entonces, esto es lo que hace referencia, hermano. Ahora, esto no quiere decir, hermano, de que, por ejemplo, Abraham se acercó a Agar, quiere decir de que tuvieron relaciones íntimas, ¿ya? Así se forman los hijos. Para los que creen que es muy distinto a lo que... No, igual que ahora, así se formaban los hijos antes, siempre ha sido igual, ¿ya? Pero los hijos de la promesa no es que sea de manera distinta. También Sara se acercó a Abraham, o Abraham a Sara, ¿ya? Tuvieron relaciones íntimas, pero nació bajo un milagro porque Sara no podía dar a luz un hijo. Entonces Dios intervino y a la edad, incluso el pasaje de Hebreo dice, cuando Abraham ya estaba como casi muerto, o sea, tenía una edad muy avanzada, ¿ya? Tuvieron un hijo, que es Isaac. Entonces, fue un milagro de Dios en que Isaac naciera, no así Ismael, ¿ya? Entonces, a eso es de la promesa y uno es de la carne, pero no quiere decir cuando habla de la carne por la relación íntima, no, porque forzaron el hacerlo, lo forzaron el nacimiento del niño. Verso 29. Pero, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En Génesis 21:9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, cuando ya el niño fue destetado, ¿cierto? Hicieron un banquete, una fiesta en honor a Isaac. Dice, entonces, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, había una persecución de Ismael a Isaac. Entonces, esta situación ocurrida entre los hijos de Abraham es usada también como analogía para mostrar que así como el hijo según la carne perseguía a Isaac, así también aquellos que confían en la carne persiguen a los nacidos por el Espíritu para llevarles a la ley lo que estaba pasando
con los judaizantes que iban a Gálatas, y cada iglesia que Pablo dejaba, llegaban ellos a enseñar sus doctrinas falsas, ¿ya? Nacidos por el Espíritu para llevarles a la ley y que sean esclavos de ella. Entonces, su error, ellos comenzaban a enseñarlo. Entonces, ¿qué llevaba? A que aquellos que habían sido libertados por el Señor, ¿ya?, ahora vivieran según la carne, dependiendo de sus obras. Entonces, al igual que en ese tiempo Ismael perseguía a los cristianos, o sea, perseguía a Isaac, los verdaderos cristianos, aquellos que hemos sido libertados, son perseguidos por aquellos que tienen una idea errónea de las enseñanzas bíblicas y quieren llevarnos a cumplir la ley para nuestra salvación. Y ese es un grave error, y eso ocurre hoy. Y esto nos lleva a una enseñanza tremenda, hermanos, que tenemos que aprender, porque hoy día tenemos un falso concepto de amor, donde la palabra nos dice: aléjense de aquellos que os perturban, de aquellos que enseñan cosas erróneas, de aquellos falsos hombres. Y nosotros, ¿qué es lo que usamos? La permisión. Nosotros decimos: no, pues que es una falta de amor. No, hermano, nosotros tenemos que alejarnos de las falsas enseñanzas, alejarnos de ellas, y lo vamos a ver. Dice, harto más chico, pero dice Gálatas 4, del 30 al 31, dice: mas, ¿qué dice la Escritura? El verso 30: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Ahora culmina con la analogía cuando Agar e Ismael fueron desterrados. ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón que Ismael no heredaría con Isaac. ¿Ya? Bajo el mismo altercado de la persecución y de cómo también Agar molestaba a Sara, Sara le pidió a Abraham que los echara, y Dios le confirmó que tenía que sacarlos de ahí. Entonces, desde que se comenzó a predicar el Evangelio, cuando vino Cristo y nos mostró toda su verdad, ¿ya? Y empezó a formar su iglesia bajo sus fundamentos, bajo esa roca, ¿ya? Se comenzó a predicar el Evangelio. Y siempre han habido hombres que han intentado distorsionar el Evangelio con sus cerradas enseñanzas, y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Sigue ocurriendo, hermano. Sigue ocurriendo. Pero el Evangelio no puede convivir con alguna otra idea en un mismo lugar. O sea, un hombre no puede decir que confía en el Evangelio de Jesucristo y al mismo tiempo confiar en sus capacidades para obtener salvación. No se puede. No se puede. O usted cree en la obra de Jesucristo, o usted confía en sí, en que puede cumplir la ley para salvarse. Son dos cosas muy distintas. Una viene de Dios y otra viene de los hombres. Entonces, no pueden convivir ambas juntas. ¿Qué dice la enseñanza? Echa fuera esa enseñanza. Al mismo tiempo, confiar en sus capacidades para tener salvación. Lo mismo en la iglesia. La iglesia es aquella lavada, comprada y redimida por la sangre de Cristo, fuera de toda obra. Es la fe puesta en el Señor. Es la única predicación que usa el Espíritu de Dios para convencer, llamar y transformar a aquellos que confían. En la carne no han sido transformados, por ende no son cristianos. Pueden asistir a una iglesia, participar de ella, congregarse, pero su confianza está puesta en sus fuerzas, en guardar la ley. A estos es que el Señor les dice en Mateo 7, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Y esto es importante, hermano. Nosotros no podemos aceptar las falsas enseñanzas dentro de la iglesia. No podemos aceptar las falsas enseñanzas ni dentro de la iglesia ni en nuestra vida. No, porque no puede convivir la una con la otra. Si usted quiere vivir con sus fuerzas, lamentablemente usted está confiando en usted y nunca ha confiado en Cristo. Entonces no ha nacido de nuevo. Usted está forzando una salvación por sus fuerzas, no por creer en Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva y ya vamos terminando. Y vamos a ver el fundamento. Posiblemente ya la próxima semana comenzamos a ver con algunos hermanos, ¿cierto? La enseñanza de qué es la iglesia. Y vamos a ver esto en Mateo 16, verso 13 en adelante. El Señor les hace dos preguntas. Aquí hace dos preguntas el Señor a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? O que es el Hijo del Hombre, se está refiriendo a él. A lo que ellos responden, unos Elías, otros algún profeta, otros Jeremías y otros Juan el Bautista. Y ese era el concepto que tenían muchos judíos, ¿ya?, que seguían a Jesús. A muchos no seguían a Jesús por la libertad de sus pecados. La mayoría de ellos lo seguían porque sus necesidades propias, sanidad, recursos, porque después, si usted vio la alimentación de los 5.000, ¿qué pasó ahí? Ya lo querían hacer rey. ¡Uy, qué genial tener un rey como este! Que de tan poco nos da de comer y todas estas cosas. Y lo querían tomar como rey. No solamente sana, sino que nos da de comer. Entonces, no vamos a pasar necesidad más, jamás. ¿Ya? Entonces tenían una interpretación muy errada de lo que de quién era él. Lo seguían por temas personales. No lo seguían por el perdón de pecado, porque ellos se sintieran identificados con la negrura de su corazón. No. A lo que él les pregunta, ahora le pregunta a su discípulo, ¿y quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? A lo que Pedro, bajo la revelación del Padre, y se lo dice así Jesús más adelante, le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús les dice que son bienaventurados y que sobre esa roca, ahora esa roca ha sido malinterpretada porque hablan de Pedro, ¿cierto? Como que Pedro fuera la roca. No. Dice, la roca es sobre la confesión, sobre la roca, sobre la confesión de Pedro, ¿ya? Él edificaría su iglesia. Por esto, hermanos, si no tenemos una buena comprensión de Jesús y su obra, difícilmente llegaremos a sus plantas para recibir salvación, porque confiaríamos en nuestras obras y no en la obra única y absoluta de Cristo. Entonces, su iglesia está fundada sobre la confesión, el conocimiento y la credibilidad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, de que vino a pagar por nuestros pecados y que nosotros somos malvados, que no podemos cumplir la ley. Así lo enseña la palabra de Dios. Entonces, el tener un falso fundamento, ¿qué es lo que forja? Falsos cristianos. Hay iglesias que están llenas, pero ¿sabe lo que les enseñan? Les dicen, da, ¿cierto? La doctrina de la... se me fue el nombre, pero le enseñan a que tienen que pedirle a Dios porque Dios les va a dar, porque ellos no tienen que vivir en la pobreza, que si son sanos Dios tienen que creer y ellos van a ser sanados y reclamarle a Dios y exigirle a Dios y todas esas cosas. Esos fundamentos, hermanos,
Si bien es cierto, yo con esto yo no estoy diciendo que Dios no sane, que Dios no tenga el poder para sanar. Dios tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Él quiera. Si Él formó el universo, formó esta tierra, nos formó a nosotros, ¿cómo no nos va a poder sanar? Eso no es nada, por hermano. Y también sostener nuestras vidas. No estoy diciendo que Él nos sostenga nuestra despensa, nuestras necesidades. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando predicamos que Jesús sana y que venga Cristo, vaya a la iglesia para que Dios la sane. Bueno, la persona, a veces Dios tiene misericordia, la sana y cumplió su objetivo y se fue nomás. ¿Qué estamos forjando? Falsos cristianos. Hombres que no creen en Jesús, que van por sus necesidades a la iglesia. O que van por sus obras, que es el punto de este pasaje. Van porque se creen capaces de obtener salvación, de tener una buena conducta. Eso es lo que ven. Entonces, hoy podemos tener una buena conducta, pero no es que podamos tener salvación a través de ella. Nuestra salvación es a través de Jesucristo. Entonces, la iglesia es edificada bajo este fundamento de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, no hay iglesia si no está ese fundamento. Es una falsa iglesia, hay falsas enseñanzas, hay falsas ideas dentro de ahí y hay que alejarse. Lamentablemente, cuando usted no ve luz dentro de las enseñanzas y toda la gente confía en ellos mismos para su salvación, ahí no estamos hablando de cristianos, estamos hablando de hombres que están tratando de obtener salvación bajo sus obras nomás, nada más que eso. Pero un cristiano es aquel que no confía en su vida, no confía en sus fuerzas, no confía en sus capacidades, sino que clama a Cristo por misericordia. Clama al Señor para que Él lo salve. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la gran diferencia. Y es el error de hoy, porque hoy estas ideas son permitidas dentro de la iglesia. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Hay que echar fuera esa idea. Esa idea no es bíblica, esa idea no es un fundamento, porque el único fundamento es Jesucristo. Entonces, que Dios nos dé de su gracia, hermano, que Dios nos dé la fuerza y usted saque esa idea de su corazón. Si usted todavía lucha con esa idea, sáquela de su corazón. Permita que Cristo entre en su vida, permita que Cristo lo llene, que Cristo pague sus pecados. Crea en Él, confíe en Él, no en usted. Confía en Él, nada más. Vaya y suplíquele. Y Dios, y Él, que es misericordioso, lo va a atender a todo aquel que viene a mí. Yo le recibo, no le echo fuera, así dice. Entonces, vaya a las plantas de Cristo. Pídale perdón y eche fuera esa idea. Por favor, saque esa idea de su vida si cree que usted por su obra tiene salvación o que complementando a Cristo va a tener salvación. No, eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eche fuera esa idea, hermano. No viva en esclavitud. Como vamos a ver la próxima clase, vamos a vivir en libertad, en la libertad que Cristo nos ha dado. Y vamos a entender el pasaje y vamos a ver cuál es esa libertad. ¿Ya? Y vamos a aprender a vivir en santidad. ¿Cómo viene la santidad del cristiano? El apóstol empieza a dar directrices desde el capítulo 5 en adelante. Entonces, que Dios nos bendiga, hermanos, y nos dé su fuerza. Vamos a pasar al texto rápidamente para terminar ya con la lección, que es una enseñanza ya muy enfatizada en este pasaje, la de Romanos 9, versos 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces los judíos se jactaban de que eran hijos de Abraham y confiaban en ello. Pero el ser descendiente sanguíneo no le aseguraba salvación, porque los hijos de la promesa son aquellos en quienes Dios ha hecho una obra de transformación en sus vidas, para que vean a Cristo
como único y suficiente Salvador. Estos son sus verdaderos descendientes. A través de Cristo nosotros estamos en la promesa. No por nuestras obras, no por nuestras capacidades. Ni los judíos. No por ser judíos. No por ser judíos. Y hoy hay mucho, a veces uno se llega a reír del tema, pero hay muchos que llegan a poner hasta una bandera en su escritorio de Israel, ¿cierto? Porque desean y anhelan ser judíos. No tiene ninguna incidencia, hermano. Ninguna incidencia. El ser judío o el ser o el no ser judío a través de Cristo es el único método de salvación. Solamente ahí. Claro, obviamente que a ellos se les confió la palabra de Dios y todas estas cosas, pero no por ser judío. La salvación no viene por eso. La salvación viene por Jesucristo. ¿Ya? Y ojo, con esto no estoy diciendo que no haya que orar por Israel. Sí, el mismo apóstol Pablo en Romanos dice que hay que él está puesta su vida orando por sus hermanos israelitas. Pero hay que orar por Israel como por cualquier otra nación, hermano. Todas las naciones de este mundo necesitan a Jesucristo. Todas las naciones necesitan a Jesucristo. Vemos países que son musulmanes completamente y no tienen a Jesucristo en sus vidas. Lamentable. Otros países que tampoco aceptan estas enseñanzas. Entonces, hermanos, tenemos que orar por todos, por todo, para que Dios llame a todo hombre a salvación. Y es la idea nuestra, ese es nuestro anhelo, aunque sabemos de que no todos van a ser salvos. Solamente algunos. Y esto lo vemos a menudo cuando hablamos de Cristo. La mayoría se aleja. Son muy pocos. Son muy pocos los que están escuchando. Son muy pocos los que buscan la palabra de Dios. Son muy pocos los que anhelan conocer a Cristo. Son muy pocos, hermanos, a los que ha nacido el buscar a Dios. Que Dios nos dé la fuerza, hermanos, y nos muestre su gloria en nuestras vidas y echemos fuera esa idea, hermano. Echemos fuera esa idea de nuestras vidas. Y ese es el último clamor que presenta Pablo a través de ese fundamento. Echemos fuera la esclava. Echemos fuera la esclavitud, porque ya hemos sido libres en Jesucristo. Así que saquémoslo de nuestra vida. Creamos y confiemos solamente en Jesús. Nada más que en Él. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos dé de su gracia. Vamos a ver, algunos hermanos están viendo. Hermana Miriam, que Dios le dé fuerza, que Dios le bendiga. Los hermanos Juan Mardones y su familia, que Dios les bendiga también, esté con todos ellos. Carlos Adolfo Lagos Rebeco, saludos a todos, buen día a todos, amén. Dios le bendiga, hermano, también a usted. Le sea dando. Hermana Ilia Reyes también lo está viendo. Nuestra hermana Gilda Muñoz también lo está viendo. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todos aquellos quienes están viendo esta escuela dominical. Que Dios nos dé de su fuerza, que Dios nos dé de su gracia, que nos permita poder honrar su nombre, exaltarle. Vamos a orar, hermano, a dar gracias al Señor por su misericordia. Padre eterno, le doy gracias por su bendición. Le doy gracias, Señor, por permitirnos honrar y exaltar su santo nombre. Permítanos poder exaltarle, poder mostrar su gloria, Señor, a través de la escuela dominical, a través de su palabra, Señor. Padre celestial, permita que todos nosotros nos acerquemos a Cristo. Todo el mundo necesita de mi Señor. Mas sabemos de que no todos serán salvos, Señor. Permita que su palabra llegue y llegue con la verdad, no con el error, Señor, a oídos de muchos para que sean verdaderamente salvos, Señor. Glorifíquese en nuestro corazón. Le rogamos su misericordia en nuestras vidas. Se lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor,
por todo, que tengan un lindo día, que Dios les bendiga, que Dios les dé la fuerza, hermanos, que disfruten a los jóvenes, a los niños, disfruten a sus padres, y también que nos podamos conectar en los siguientes servicios que vienen más adelante. Que Dios guarde a todos, a nuestros pastores allá de la Unión, a los pastores de acá de casa, a nuestros hermanos de aquí de Coyipulli, que Dios les bendiga a todos.